lo de la fórmula de Taylor, después lo ven en el libro de Larson, que se los voy a compartir. Les voy a hacer también algún agregado al apunte que compartimos ayer, para que lo tengan. Eso se lo subimos entre hoy y mañana, y ya con eso es suficiente. La idea es que puedan utilizar la fórmula, pero que comprendan lo que representa la fórmula de Taylor. Primero en una variable, como ya vimos, y después en dos variables. Bueno. No sé, salvo que quieran hacer alguna pregunta, está bueno que avancen para el jueves que viene. El jueves que viene vamos a hacer un repaso de todo. Así que si para el jueves tienen ya esto un poco avanzado, mejor. Bueno. Vamos a abrir el apunte. Profe, yo para el jueves que viene le voy a hacer una serie de preguntas, porque Bien. de la guía, como me había trazado, hice algunos ejercicios, o sea, es como que tomé uno de cada uno como para ir probando. Está bien. Pero ayer me senté a hacerlos detenidamente y hay cosas que capaz me quedan inconclusas. Entonces prefiero anotarme todo y el jueves que viene preguntarle, o Perfecto. si algún compañero quiere intercambiar información vía WhatsApp o por algún grupo, mejor me avisa, ahora que estamos todos en la clase, así lo podemos intercambiar, porque hay cosas que me quedan ahí a medio hacer y no me terminan de convencer lo que estoy haciendo. Si querés compartirlo en el grupo, bueno, hoy yo compartí, no lo vi todavía porque lo compartí, después lo miro, pero está bueno que lo suban al grupo de Facebook, y lo vamos viendo entre todos. Eso está bueno. Sí, porque este ejercicio que le subí, más que nada, es por el análisis. Porque yo me doy cuenta que hago cuentas, ¿no? Usted pone un ejercicio y yo hago todo algebraico. Hago una cuenta, otra cuenta, si llego, coinciden los resultados de las soluciones, todo. Pero en realidad me interesa saber si lo estoy pensando bien, si lo estoy analizando en teoría, ¿no? Esa es la clave. Lo más importante es ver el porqué y razonarlo, más que resolver por resolver. Exacto. Bueno, eso si vos podés ir compartiéndolo, bueno, ustedes chicos, y para la semana que viene, si traen alguno preparado, como hacemos siempre, bueno, no digo Fernando o Mateo, ¿no? Si quieren ustedes, obvio que también, pero me gustaría que otros también se animen a compartir. Y lo vamos viendo. Pero súbanlo al grupo y lo compartimos en el grupo. Por ahí yo no lo corrijo de una porque me interesa que lo vean entre ustedes, pero después sí, hacemos la puesta en común y lo vemos. Bueno, vamos a recordar la fórmula de Taylor en una variable, pero ya, bueno, lo que dimos ayer, no lo vamos a reiterar, hoy tenemos aparte poco tiempo, pero lo que vamos a considerar para ver la fórmula de Taylor en dos variables, lo que nosotros llamamos la forma diferencial de la fórmula de Taylor en una variable. Si ustedes recuerdan lo que trabajamos en diferenciabilidad, esto era lo que llamamos nosotros el diferencial de una función, el incremento, hasta la recta tangente, ¿se acuerdan? Yo estoy en A, f de A, me corro un poquito, h, ¿sí? Puedo estimar el valor de la función con la recta tangente. Este es el incremento, no hacia la función, sino hacia la recta tangente. Esto es lo que llamamos diferencial primera. ¿Estamos? Esto es tema de diferenciabilidad, que ya trabajamos. La diferencial segunda, lo que nosotros definimos como diferencial segunda, es el diferencial del diferencial. El diferencial de f' de A por h. Bueno, h es el incremento. Esto me queda f segunda por h. El diferencial siempre es la derivada en el punto multiplicado por el incremento. Por eso el diferencial segundo me queda f segunda en A, la derivada segunda en A, por el incremento al cuadrado. Entonces yo puedo escribir la fórmula de Taylor, la que ya trabajamos, en una variable, la puedo escribir en forma diferencial. ¿Ven? Esto lo tienen que mirar junto con lo que trabajamos ayer. Después, tranquilos, se toman el tiempo, mate por medio, lo van viendo. Y, teniendo en cuenta la forma diferencial,
esta. ¿Ven? La fórmula de Taylor la puedo trabajar así también. Donde acá está el incremento elevado al cuadrado. El incremento no es ni más ni menos que x menos a, o x menos 0, digamos, ¿no? Entonces está Maclaurin ahí, que es el caso particular de Taylor. Entonces, lo que me daba el polinomio de Taylor, ¿sí?, hasta el grado que quiera, era una aproximación a la función justamente mediante una curva polinómica, ¿no?, en un entorno del punto en el cual hago el desarrollo. Esto fue lo que trabajamos ayer. Lo vamos a subir, repito. Disculpe que lo interrumpa, pero un Sí, compañero dijo si lo podían aceptar. O compañero o compañera, ¿no? A ver, es que no me llegó nada acá, ¿eh? A ver, Bueno, ahora le aviso. Espera que dejo de compartir a ver si está y no lo veo. Luciana, a ver, Luciana Cuello, acá está. Sí, acá apareció, acaba de aparecer, ¿eh? Ahí está. Sí, avisen cuando es así, ¿eh? Porque a veces no se ve. Ahí está. Gracias. Ahí está. Chiflen, ¿eh?, cuando es así. Bueno, estaba con esto, ¿ven? Con la fórmula de Taylor, o sea, el polinomio que me puede aproximar una función, a una función. Bueno, de acuerdo con lo que trabajamos ayer, cuanto más términos tomo, mejor es la aproximación. Uno piensa siempre en un polinomio de grado n. Siempre se coloca acá el término complementario, si suprimo este término complementario es una aproximación. Acá iría una aproximadamente igual. Bueno, esto fue lo que trabajamos ayer. Ahora, ¿cómo pasamos a la fórmula de Taylor en dos variables? Acá es lo mismo. O sea, si bien yo tengo en una variable una aproximación por funciones polinómicas, la primera es la función constante, después la función lineal, o sea, la recta tangente, después la función cuadrática, ¿no?, la parábola osculatriz, bueno, y otras, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a tener lo mismo en dos variables. Yo voy a poder aproximar una superficie, bueno, primero con el plano tangente, y después con superficies polinómicas. El concepto es totalmente análogo, y la fórmula es muy parecida. Y lo que uno tiene que recordar después es la fórmula, tenerla ahí a mano, en el machete, para armar. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, para escribir directamente, derecho viejo, ¿no?, la fórmula de Taylor en dos variables, tomamos como referencia la fórmula de Taylor en una variable. ¿Ven? ¿Sí? Acá tenemos la fórmula de Taylor en una variable, de forma diferencial. Entonces, fíjense, aparece el valor que toma la función en el punto, porque yo armo, perdón que voy admitiendo a la gente, ¿eh? Yo armo la fórmula de Taylor de manera diferencial, ¿ven? Y después, ¿qué hago? La tomo como referencia para armar la fórmula de Taylor en dos variables. Fíjense. El primer término es el valor que toma la función en el punto, lo que llamamos el centro del desarrollo. ¿Ven? Acá tengo f de A, acá tengo f de AB, porque yo acá voy a hacer el desarrollo en un entorno del punto AB. Estamos en un campo escalar de dos variables. ¿Sí? Después aparece la diferencial primera. ¿Ven? Lo que pasa es que estamos trabajando en dos variables. La diferencial segunda aparece acá. Bueno, dividido el factorial de 2, ¿no? La diferencial tercera, dividido el factorial de 3. Más, etcétera, etcétera. La diferencial enésima, en el punto, dividido el factorial de n, más el término complementario. O sea, yo lo que hago, y esto se lo saqué a Rabuffetti, ¿no?, que me pareció piola, es trabajarlo por analogía, ¿no?, con la fórmula de Taylor en una variable en su forma diferencial. Y repito, es la aproximación, en lugar de ser por una curva polinómica, por una función polinómica de una variable, por una superficie polinómica en dos variables, siempre en un entorno. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo cuando tomé la fórmula, ¿qué hago? Y reemplazo la diferencial primera. ¿Por qué escribo la diferencial primera de esta manera? En dos variables.
Porque la diferencial primera en una variable, ¿qué es? La derivada de la función en el punto por el incremento. ¿No? Y bueno, se puede demostrar, no lo vamos a hacer, no tenemos tiempo, que la diferencial primera para una función de dos variables en el punto, en lugar de tener la única derivada que tengo acá por el único incremento que tengo en funciones de una variable, y que tengo la parcial según x en el punto por el incremento según x más la parcial según y en el punto por el incremento según y, ¿no? Llamamos h y k los incrementos. Bueno, esta es la diferencial primera, ¿ven? Después, la diferencial segunda es la diferencial de la diferencial primera. Bueno, la diferencial de esto. Aplico lo mismo, el mismo esquema, ¿ven? Derivo según x. Esto por el incremento según x, que es h, más derivo esto según y por el incremento según y, que es k. Después lo miran tranqui, ¿eh? Después lo miran tranquilos. O sea, la diferencial segunda es la diferencial de la diferencial primera, ¿ven? Es la derivada de esto, que es, en este caso, volví al principio, ¿no? F segunda era por h, porque es la nueva diferencial que estoy calculando. ¿Estamos? Bueno, acá está resuelto esto, ¿no? Lo que pasa es que acá es más complejo, más largo, ¿no? Más complejo, más largo, porque tengo que derivar lo que tengo acá entre corchetes, ¿ven? Derivar una suma de las derivadas. Acá queda la derivada segunda respecto de x tomada dos veces en el punto. Esto juega como constante. Bueno, acá tengo la derivada segunda, la mixta, ¿no? Primero según y, después según x, en el punto. Todo esto por h. Y acá tengo que derivar todo esto respecto de y. ¿Bien? Derivar una suma de las derivadas. Por eso me queda así, por k. Y después, bueno, distributiva del producto respecto de la suma. ¿Ven? Tic, 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 tic. Vale Schwartz, porque pedimos justamente continuidad, ¿no?, de las derivadas sucesivas. Eso es lo que también pedimos en la fórmula de Taylor en una variable, ¿no?, que existan las parciales, las derivadas sucesivas. Acá las parciales sucesivas. Entonces me queda, como expresión de la diferencial segunda, esto, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Acá salteamos paso, porque esto es muy largo y tedioso y pesado, bueno, y joroba la paciencia. Ahora, yo la diferencial tercera, ¿ven? Miren cómo le escribí la diferencial tercera. ¿Qué reconozco acá? ¿A qué se parece esto? Cuadrado de un binomio. Claro, se parece, claro. Lo que pasa es que, bueno, es parecido, no es el cuadrado de un binomio, porque aparecen derivadas segundas, pero ven que yo, por analogía, lo puedo escribir a esto. La diferencial tercera quedaría como el cubo, ¿no?, de un binomio. ¿Se dan cuenta? Esto en Rabuffetti creo que lo tiene más detallado. Bueno, por supuesto que acá el incremento es, acá estoy en el dominio, ¿no?, del campo escalar. Me puedo mover según h, según k, bueno, el incremento es este, ¿no? O sea, h es x menos a, k es y menos b, ¿no? Entonces, yo una vez que escribí los diferenciales, la diferencial primera, la segunda, la tercera, bueno, etcétera, reemplazo acá, reemplazo, y ya me quedó la fórmula de Taylor en dos variables. La fórmula de Taylor para un campo escalar de dos variables. Un choclo. Después revisen, porque a veces uno se manda alguna macana. Cuando uno tiene que escribir esto, como es tan engorroso, bueno, uno ya tiene la cabeza tan quemada, a veces uno se omite algunas cosas. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, esto es como hicimos ayer, ¿eh? Es aplicar la fórmula. O sea, a ver, si a mí me piden, ahora vamos a ver un ejemplo y se terminó, ¿no? Terminó el problema. Pero si a mí me piden, por ejemplo, armar el polinomio de Taylor, ¿no?, para una función que me dan,
en un punto determinado. Vamos a repasar igual después lo de ayer. ¿Qué tengo que hacer si yo tengo que armar todo este choclazo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que calcular? Y primero las derivadas, ¿o no? Claro. O sea, dada la función, ¿qué derivadas tenés que calcular? A ver, Yami. Y las primeras, las segundas, las cruzadas, lo que estoy viendo acá, y Claro, las terceras. Depende también el grado que tenga, ¿no? Que desarrollar. Los términos que exacto, tenga que desarrollar. exactamente, el grado que me pidan. Que cuanto mayor era el grado, era mejor la aproximación. Ahora vamos a retomar eso igual, en una variable. Así lo terminamos de ver. Pero claro, o sea, por eso les digo que esto no es nada complejo. La función, las derivadas parciales, las primeras, las parciales segundas, bueno, en este caso las terceras, porque lo cortamos acá, porque podría seguir acá, ¿no? 1 sobre el factorial de 4, bueno, queda como si, no es un binomio, como si fuese un binomio a la cuarta, ¿no? Bueno, lo cortamos acá. Pero después el cálculo es sencillo, es largo nada más, pero no tiene ninguna dificultad, como en una variable, ¿eh? Después hacemos alguno en una variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Y el concepto es el mismo, es aproximar una función mediante un polinomio. Y algo que es importante, y que esto se ve más en series, es la validez. Porque la validez, o sea, ¿dónde es válido? ¿Dónde yo puedo reemplazar a la función por el polinomio? ¿Dónde lo puedo reemplazar? Y en un entorno del punto, cerca del punto. ¿Está bien? Esto es una aproximación mejor, repito, que el plano tangente. Porque acá está el plano tangente. No sé si lo ven. Esto acá, si ustedes recuerdan, es el plano tangente. Lo mismo que pasaba en Taylor en una variable. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la recta tangente? Bueno, acá está el plano tangente. Lo que pasa es que le agrego más términos y tengo mejor aproximación. ¿Está claro? El concepto es exactamente el mismo. Pero es importante, por ahí ayer lo dijimos, pero entre tanta cosa nueva, por ahí se pierde. Es importante ver dónde es válido, dónde yo puedo reemplazar a la función por el polinomio. Está bien, yo el polinomio en algún lugar lo corto. Es una serie, ¿no? Pero yo lo corto. Pero eso tiene que ser muy cerca del punto. Y el polinomio me asegura que cuando yo hago el cálculo, converge al valor. La convergencia es importante. Son todos conceptos muy complejos que lamentablemente no tenemos tiempo de trabajarlos. Eso era lo que le iba a preguntar. Si yo tengo que definir el polinomio de Taylor, ¿para qué lo uso? ¿Cómo lo tendría que decir? Y es la mejor aproximación a una función. Perfecto. Pero aproximación mediante funciones polinómicas. Porque vos cuando veas series en análisis 3 vas a ver aproximaciones, por ejemplo, a funciones periódicas. Vas a ver la serie de Fourier, por ejemplo. Vas a aproximar una función periódica como suma de funciones armónicas. No solamente tenés las trigonométricas, tenés la exponencial compleja, las funciones de Bessel, de Legendre, esas no se ven en el profesorado, pero se ven en la parte técnica. Son desarrollos en serie, es decir, vos aproximás una función mediante, en este caso, algo más sencillo, porque las funciones polinómicas son las más sencillas. Y acá vos tenés una función trascendente, o racional fraccionaria, ¿no? La gracia está ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, profe. Es como la aproximación que veníamos haciendo, pero sumándole términos para que sea más exacta. Claro, vos pensás que la primera aproximación, lo que dice Camila, ¿no? Es el plano tangente. Yo cerca del punto, como lo trabajamos ayer, ¿no? Yo puedo calcular la función en el plano tangente. Y cometo un error, como, bueno, hacerlo en una variable con la recta tangente. Acá agrego mejor aproximación. Con lo que trabajamos ayer con las curvas. Ahora vemos algún ejemplo más en una variable. En dos variables también Eso lo podemos. yo la definición la entendí. Mi problema es que si yo tengo que explicárselo a alguien más, no sé acomodar las palabras, como quien diría. No sé cómo decirlo y que se entienda y que quede bien y que quede sintético. Bueno, Por eso a veces vuelvo a repreguntar.
Está bien, está bien. Por eso te Porque acá pongo... no es solamente aprenderlo, sino también saber explicarlo. Bueno, acá está lo que les decía de la aproximación por plano tangente. ¿Ven? La aproximación lineal. ¿Ven que yo pongo acá aproximadamente igual? ¿Sí? Acá tengo el plano tangente. ¿Está? Lo mismo que hicimos en una variable. Bien. Bueno, acá vamos a un ejemplo directo. Después eso igual en el... ¿Estamos grabando? ¿No? Sí. Después lo cortamos en la grabación. Bueno, vamos al ejemplo. Miren, tengo esta función. Función f de x y, logaritmo de x por y. La consigna, que es lo que me piden. Yo tengo que hacer lo que me piden, no lo que no me piden. Obtener el polinomio de Taylor de grado 3 asociado a f en un entorno de 1, 1. Punto A, punto B. Utilizando el polinomio hallado, calcular en forma aproximada, bueno, el logaritmo de 0,95 por 1,03. Hacer la comparación con el valor obtenido mediante calculadora y sacar conclusiones. Esto es muy importante y lo vamos a discutir ahora, ¿no? Bueno, armar el polinomio de Taylor de grado 3 asociado a esta función en un entorno de 1 a 1 es aplicar esta fórmula. El AB es el 1, 1. A es 1, B es 1. ¿Uno qué hace? Tenés la función, las parciales, ¿no? Acá uno simplifica porque acá no está escrito el dominio, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que, ¿cómo tiene que ser acá x por y? Para que exista la función. Distinto de cero. Mayor a 0. Mayor a 0. Claro, porque es el argumento de un logaritmo, ¿sí? Después vamos a escribir el dominio como tipo repaso. Después escribimos el dominio y lo representamos gráficamente. Después lo hacemos tipo repaso. Ahora, yo puse esto concretamente para poder simplificar, ¿no? Bueno, saqué la parcial primera según x, parcial primera según y, ¿no? La parcial segunda, derivada segunda respecto de x tomada dos veces. ¿Ven? Es derivar esta. La derivada segunda respecto de x respecto de y es 0. ¿Se dan cuenta? De esta función según y es 0. Parcial segunda respecto de y tomada dos veces. Esta derivada nuevamente respecto de y. ¿Ven? Derivada tercera respecto de x tomada tres veces. Es esta. Derivada nuevamente respecto de x. Vayan revisando, chicos. Bueno. Derivada tercera, perdón. XXY. Esta respecto de y0. F tercera x y y, ¿no? Es esta respecto de y nuevamente, 0. Y la tercera respecto de y tomada tres veces, bueno, es esta. Bueno, todo esto, todas las derivadas sucesivas y la función, ¿evaluadas dónde? ¿Dónde las tengo que evaluar? ¿En qué punto? En 1, 1, claro, donde estoy haciendo el desarrollo. ¿Ven? Las calculo. ¿Ven? Y reemplazo en la fórmula de Taylor. O sea, la fórmula, bueno, esta fórmula, ¿no? Llegando hasta acá. Es cuestión de ir haciéndolo, después lo hacen. Entonces, pongo logaritmo de x aproximadamente igual. Fíjense que no tomé el término complementario, no me interesa acotar el error acá. Me interesa. No lo vamos a ver porque es muy engorroso. Pero yo voy a aproximar entonces esta función en un entorno de 1, 1 con este polinomio. ¿Ven? Que lo armé acá. Acá tengo f en 0, 0. En 1, 1, queda 0. F' en 1, 1, queda 1. Por x menos 1. O sea, f' en x, ¿no? F' según x en 1, 1, da 1. F' según y en 1, 1, da 1 por y menos 1. ¿Se entiende? Repito, acá está la función, valor que toma la función en 1, 1. Acá están las parciales primeras, calculadas en 1, 1. Después acá viene la fórmula, 1 sobre factorial de 2. Acá están las parciales segundas, ¿ven? Estas que calculamos.
Acá está armado, algunas son 0, pero está armado completo. Después hay términos que se van, ¿no? Y por último, el polinomio queda armado de esta manera, ¿ven? Acá tengo el polinomio de Taylor de grado 3 asociado a esta función. Es más que el plano tangente. Es una mejor aproximación. ¿Cuál sería el plano tangente acá? ¿Cuál sería el plano tangente? X menos 1 más Y menos 1. Claro. Eso, es más, yo lo puedo hacer en GeoGebra esto. Después lo hacen en GeoGebra, ¿eh? Lo que pasa es que yo en GeoGebra ingreso todo el polinomio, voy a ver esa curva polinómica aproximada a la función. Bueno, después si nos queda tiempo lo hacemos, para que lo vean, ¿no? Por ahí lo podemos hacer. Lo mismo que hicimos, que hacemos en análisis 1, lo que hicimos, bueno, ayer, ¿no? Con Taylor en una variable. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Sí, profe, porque ayer hicimos Taylor en una variable y nos íbamos acercando por distintas curvas. Bueno. A lo que sería esa curva en la que estábamos buscando, digamos, claro. Claro. no sé si está bien dicho la diferencia o el incremento. Sí, sí. Ahora, si yo tengo una superficie, ¿también me acerco por curvas aunque tenga dos variables? Por superficies, porque estas son superficies. Entonces en este caso me acerco por otras superficies. Claro, la más simple es el plano. El plano es lo equivalente a la recta. Claro. En el plano cartesiano es la recta, en el espacio es el plano. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Yo tengo que calcular el ítem B era, ¿no? Acá. Calcular el logaritmo de 0,95 por 1,03. Bueno, ¿por qué me piden esto? Porque estoy con esta función, ¿no? Si se pedía esto, me armaba la función, ¿no? Bueno, acá lo hacemos según el polinomio de Taylor, ¿ves? Ven, yo acá armé, directamente escribí el polinomio de Taylor. Le puse P sub 3, porque es de grado 3. Es el polinomio de Taylor, asociado a esta función. Y lo evalúo, lo calculo, en 0,95 o 1,03. Este resultado es una aproximación al valor que toma la función. En 0,95 o 1,03, en este punto. Porque el dominio de esta función está en el plano. ¿Se dan cuenta? Entonces yo mediante calculadora puedo obtener el valor, porque tengo la calculadora, pero, digamos, lo que me da esta función polinómica es una aproximación, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro esto? Esto es lo mismo que en una variable, ¿eh? Yo cuando calculo el valor que toma la función, por supuesto cerca del centro del desarrollo, ¿no? Acá el punto 1,1 digo que es el centro del desarrollo. Yo estoy cerquita ahí. ¿Ven? Donde tenía X puso 0,95 y donde tenía Y puso 1,03. Claro, porque estoy cerca del 1,1. Acá estoy a 5 centésimas de 1, ¿no? Y acá también estoy a 3 centésimas, ¿no? De 1. Cerquita vale esto. Yo si me alejo ya no tengo tanta precisión. Lo que pasa, bueno, acá nosotros no hacemos esto. Acá, bueno, acá está aclarado, ¿no? Debería acotarse el error para saber, o sea, cuando yo uso la aproximación polinómica, debo indicar cuáles son los decimales correctos. Nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero lo que nosotros sí hacemos, para darle sentido a esto, es la aproximación mediante calculadora. Pero la pregunta, creo que lo trabajamos ayer, pregunta, ¿la calculadora me da el valor exacto del logaritmo este de 0,95 por 1,03? Me da un aproximado con más decimales. No. Claro, me da una mejor aproximación. El valor exacto no lo conozco. ¿Por qué no lo conozco, el valor exacto? Es un número irracional. Porque es un número irracional, claro. Y yo de los números irracionales conozco aproximaciones racionales. Si las conozco, ¿no? Ahí
funciones polinómicas que tienen raíces irracionales que, bueno, que uno las calcula por métodos numéricos, por aproximaciones racionales, obviamente, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Por eso, nosotros lo que no hacemos, tiene el ejemplo igual en el apunte anterior, no hacemos la acotación del error para saber cuántos decimales son los correctos, porque bueno, hoy en día lo que uno busca son buenas aproximaciones para las aplicaciones, ¿no? Porque esto después se usa en la física. ¿Estamos? Entonces, para mí la calculadora es una mejor aproximación, pero no es el valor exacto. Uno compara lo que me da la calculadora con lo que me da el polinomio, pero la calculadora en definitiva usó un polinomio también. En su biblioteca, en su electrónica está ese polinomio. Pero ¿cómo será el polinomio que usa la calculadora respecto de este polinomio? ¿Cómo será? Muchos más grados. De muchos, más términos. claro, exacto, es de grado mayor, claro. ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro? Esto es lo que más me importa de todo, que entendamos que uno diría, y bueno, si hoy en día tenés la calculadora, ¿para qué necesitas el polinomio de Taylor? Y bueno, pero justamente las calculadoras hacen las aproximaciones por series, bueno, pero son series que no toman los infinitos términos, obvio, toman una cantidad muy grande, como lo hace la calculadora, la computadora, y con la velocidad de procesamiento, yo puedo obtener, bueno, aproximaciones muy buenas. En este caso, los números irracionales, pi, bueno, el número e, etcétera, se obtienen a partir de series tomando una cantidad muy grande de términos. O sea, el verdadero valor de pi es pi. ¿Tá? Yo puedo tener la aproximación que quiera, 314, 314, 15, 92, bueno, 6, etcétera. O sea, pero todo eso viene de las series. Pero, reitero, no puedo tomar los infinitos términos, posible. Tomo una cantidad muy grande. Y la calculadora, como tiene justamente esa potencia de poder calcular, me permite a mí aproximaciones muy buenas. Lógicamente, que yo conocer las 500.000 primeras cifras del número pi no interesa. A mí me interesan las primeras en las aplicaciones. Además, en una aplicación yo tomo 314. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, acá está aclarado, ¿no? Que el valor que da la calculadora no es exacto, ¿no? Es la mejor aproximación. Es una mejor aproximación respecto de quién. Respecto del polinomio, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, no más que esto, ¿eh? A mí lo que me interesa, o sea, a ver, la parte operativa es tal vez tediosa, porque es tomar la expresión, bueno, grado 2 o grado 3, más que esto no, y reemplazar, y ya está. Y podemos ver después en GeoGebra. Ahora lo vemos esto, ¿eh? Ahora lo GeoGebra. Así le damos un cierre a esto. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a hacer ahora en GeoGebra esa función. Ah, yo les preguntaba antes de eso, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? Vamos a poner la camarita acá. ¿Cuál es el dominio? Repaso. El dominio sería para los x mayores estrictamente a 0 y las y mayores estrictamente a 0. A ver, entonces, si yo quiero graficar el dominio de esa función, yo para predecir lo que voy a ver en GeoGebra ahora, Guárdenme. Sería el primer cuadrante sin los ejes. A ver lo que dice Mateo. Vamos a ver. Espera. No, y el cuarto también. A ver. Vamos a mirar, vamos a pensarlo. Yo tengo esta función. ¿Cómo lo planteo? Acuérdese de fijar su pantalla. Sí, ahí está, ya lo puse, sí. Puse, gracias. Así después sale en el video. Esperemos que salga el video, recemos que salga. Bueno, acá, yo cuando arranco, ¿no? Quiero determinar el dominio de f. Esta es f de xy, logaritmo de x por y. ¿Qué planteo para calcular el dominio? Que xy sea mayor a 0. Que x por y sea estrictamente mayor a 0, porque es el argumento de un logaritmo, ¿sí? Ahora, x por y, para que x por y sea mayor que 0, ¿qué tiene que pasar? Los dos sean positivos o los dos sean negativos. Claro.
X mayor que 0 e Y mayor que 0, o X menor que 0 e Y menor que 0. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero representar el dominio ¿en qué región del plano cartesiano tengo X mayor a 0 e Y mayor a 0? En el primer cuadrante. Primer cuadrante. ¿Pero qué tengo que sacar del primer cuadrante? Los ejes. Los ejes. Acá va punteado. ¿Y qué más? ¿Ya está? Y el cuarto Es cuadrante. así. ¿Y El tercero. dónde son las X negativas y las Y negativas? Ah, claro, perdón. Yo dije cuarto cuadrante. ¿Está? Sí, no hay problema. ¿Estamos? Es el tercer cuadrante. O sea que yo voy a tener superficie, arriba o abajo, de acá. ¿Está? Y el desarrollo me lo piden en un entorno de 1, 1. Esto lo tengo que ver, por supuesto, en el espacio. Acá estamos en el dominio, que voy a citar, bueno. ¿Sí? Acá justo la función vale 0. O sea que la superficie va a pasar por acá. Bueno, vamos a verlo en GeoGebra. A ver qué sale. Bueno, vamos a abrir GeoGebra 3D, así ya lo vemos. Después es un trabajito que tienen que hacer ustedes, ¿eh? Con GeoGebra, no tampoco con todas, pero al menos, más que nada para entender el porqué de esto, ¿no? Porque si no, sin GeoGebra, sin ver las cosas, sobre todo en el espacio, nos perdemos la interpretación, que es muy interesante. Bueno, yo lo voy a hacer con ustedes esto acá, ¿eh? Bien. Entonces, fíjense, yo voy a ingresar. Ven ahí GeoGebra, ¿verdad? ¿Está? Lo están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, X por Y. A ver. Ahí está. De arriba, este es el primer cuadrante, ¿no? Este es el tercer cuadrante, esto sería ahí, ¿no? Estaría. Este es el eje X, este es el eje Y. El eje Z está arriba, ¿se dan cuenta? ¿Se ve eso? Ahí tengo gráfica. ¿Está bien? Y habíamos dicho que la primera aproximación era X menos 1 y menos 1, creo que era, ¿no? Sí. Esta es la primera aproximación, ¿ven? Ahí tengo el punto 1, 1, 0. ¿Lo ven? ¿Lo llegan a ver ahí? Esperen que lo marco el punto. El punto P, donde estoy haciendo la aproximación, era el punto 1, 1, 0. Ahí, ¿ven? Ahí tengo la La primera aproximación por plano tangente. Esa es la aproximación, exacto, por plano tangente. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, total, no cuesta nada hacerlo. Vamos a ingresar. Esto sería lo que llamamos nosotros P1. ¿Sí? Sería la aproximación lineal. Vamos ahora a hacer la aproximación cuadrática. Yo no la tengo a mano, la voy a copiar. Así la ingresamos en GeoGebra. Esperen que perdí acá el apunte. Guárdenme, que ya lo recupero. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto que estamos haciendo es lo que hicimos ayer con funciones de una variable.
Acá lo hacemos con funciones de 2 variables. Capaz que ahora les empiezan a caer un poquito más las fichas, ¿eh? Normal eso. Se entiende re bien, qué bueno que tenemos GeoGebra. No, GeoGebra es algo fabuloso. Porque, y bueno, esto ya lo hemos dicho varias veces, cuando esto se da o se daba antiguamente, no se podía hacer nada. O sea, no se podía ver. Uno podía graficar algunas cosas, pero queda todo ahí, ¿viste? Uno lo ve en los libros. El libro de Rey Pastor, por ejemplo, que es un poco más profundo, ¿no? Hace unos gráficos muy buenos de campos escalares, pero hay otras cosas que para aquella época no se hacían, ¿no? Rey Pastor fue profesor del instituto, que es en el año 50 y pico, qué sé yo, 40 y pico, 50. A ver, esperen que copio acá la segunda parte. Y lo rico también de esto es mostrar lo que pasa. Inclusive, ustedes cuando lo tengan que explicar, por ahí esto si les toca, bueno, o cosas de una variable, está bueno usar GeoGebra para mostrar algunas cosas. Entonces, por ahora, bueno, como herramienta para el estudio, pero también está bueno. Bueno, yo voy a ingresar ahora. Ven ahí GeoGebra, ¿no? ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, vamos a sacar, Sí, se ve bárbaro. vamos a sacar el plano y ahora voy a ingresar, bueno, es laborioso, pero lo hacemos. Voy a ingresar ahora el polinomio de grado 2. Hasta ahí tengo el plano tangente. Ahora le agrego, era menos un medio, o sea, menos 0.5 por x menos 1 al cuadrado menos 0.5, si no también puedo poner un medio, si no es lo mismo, ¿no? Por y menos 1 al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado como uno lo ingresa, porque si uno se manda una macana, después aparece cualquier cosa, ¿no? Ahí. Ahí tengo la aproximación de grado 2, ¿no? Las funciones en una variable, ¿no? Y habíamos visto los desarrollos más importantes, que son los que tienen que tener en cuenta después para la práctica. Habíamos visto el de a la x, ¿no? Uno colocaba un aproximadamente igual, era 1 más x al cuadrado sobre factorial de 2, bueno, más x al cubo sobre factorial de 3, más, etcétera, hasta el grado que yo desee, ¿eh? Armar esta fórmula es lo mismo que acabamos de ver, lo que pasa es que en una variable es más sencillo. O sea, esta es digamos, el polinomio centrado en 0. ¿Sí? O sea, yo tengo f de x, lo aproximo mediante, ¿sí? Bueno, partiendo de 0 hasta n, se armaba así, ¿no? X a la y, perdón, porque la variable es sobre y, factorial. Esta era la manera de armar el polinomio de Taylor asociado a la función. Esto fue lo que trabajamos ayer. ¿Sí? Lo que pasa es que el centro no tiene por qué ser 0. Podría yo armar el polinomio centrado en otro punto. ¿Está? Vamos a reiterar esto. Total, nos queda un ratito. O sea, yo si me dan f de x igual a y a la x, como las derivadas sucesivas coinciden, es la única función que coincide con su derivada y las sucesivas, lo que hacíamos era, esto lo hicimos ayer, ¿no? Evaluarlas en 0, valen todas 1, ¿sí? Y después lo que uno hacía era reemplazar, ¿no? O sea, a ver, esto era la función en 0 más
la derivada en 0 por x, más la derivada segunda en 0 sobre factorial de 2 por x al cuadrado, más la derivada tercera en 0 sobre factorial de 3 por x al cubo, más, etcétera. Yo si pongo igual, y pongo 3 puntos suspensivos, esta es la serie de Maclaurin, es Taylor en 0. Si yo me quedo con el polinomio de grado 3, si yo lo corto acá, es una aproximación lo que hago, ¿se entiende? ¿Sí? Después es reemplazar, o sea, e a la x es aproximadamente igual a 1 más 1 por x más 1 sobre factorial de 2 por x al cuadrado más, perdón, ahí está, 1 sobre factorial de 3 por x al cubo. ¿Entienden? Esa es la Yo aproximación. tengo una pregunta. Sí, Y el término que demuestra el error, que sería el término n más 1, sí. ¿se especifica cuando aplicamos la fórmula de Taylor, pero solamente cuando se aplica a un grado en específico, no cuando especificamos nosotros los 3 puntos que denotan un límite a infinito? Claro, yo acá, lo que pasa es que yo acá al cortar el desarrollo, al cortar la serie, perdón por hablar de serie, pero bueno, es la serie, ¿no? Yo al cortar la serie estoy haciendo una aproximación. Pasa que yo cuando yo pongo acá más el término complementario, es justamente el error, por eso pongo el igual acá, se agrega el término complementario. Pero el término complementario te sirve para que vos evalúes el error que cometés cuando reemplazas a la función por el polinomio. A ver, yo por ejemplo, si quiero calcular e a la 0,2, o sea, yo acá me estoy centrando en 0. O sea, esto tiene validez, y esto yo lo quería aclarar, esto tiene validez en un entorno de 0, cerca de 0, cerquita de 0. ¿Está? Se puede demostrar en series que esta serie es una serie entera que converge en cualquier punto. Vos podés reemplazar x por cualquier punto y lo vas a poder aproximar bien. Pero como no hablamos de series, nos restringimos a un entorno del punto. Entonces yo, e a la 0,2, lo voy a poder calcular, va a ser una buena aproximación. Tengo asegurada la convergencia. ¿Está? Pero ¿qué cuenta tengo que hacer yo acá? Si yo quiero calcular e a la 0,2. ¿Qué tengo que hacer acá? Hacemos 0,2 en x. Claro. Acá sería más 0,5, que es un medio, por 0,2 al cuadrado, ¿no? Más un sexto, bueno, 1 dividido 6, lo que dé, acá puedo poner un medio, lo mismo, ¿no? 0,2 al cubo. Esta cuenta es una aproximación a esto, ahí a la 0,2. ¿Sí? Claro, yo si pretendo, si hago la cuenta y obtengo un resultado, como lo vimos ayer, después lo vamos a subir el apunte con los agregados, yo tengo que decir cuáles decimales son los correctos. Los primeros, ¿no? ¿Cuántos son los correctos? Para eso te sirve el término complementario. Nosotros eso no lo vamos a pedir. A mí lo que me interesa que puedan armar el polinomio, bueno, con derive lo pueden hacer, pero la idea es que lo hagan a mano, ¿sí? Y saber esto. Que Nosotros verificamos los términos que son correctos reemplazando con la calculadora directamente en vez de con el término. Está bueno lo que vos decís, Camila, sí. Lo que pasa es que la calculadora también, o sea, vos los dígitos que tenés en el display... También es aproximada. Claro. A lo sumo el último dígito, bueno, lo redondea, pero claro, sí, sí. Esa es la verificación que nosotros vamos a pedir, O sea, que vos hagas, por ejemplo, la consigna acá sería esta. Bueno, es que está en la práctica. Calcula e a la 0,2 con la aproximación de Taylor, en este caso, bueno, Maclaurin, es lo mismo, Taylor en 0, ¿no? Maclaurin, o sea, en un entorno de 0, ¿no? Pero con un polinomio de grado 3. O con los 4 primeros términos del desarrollo. 1, 2, 3, 4, con los 4 primeros. Entonces vos cuando haces esta cuenta, tenés una aproximación a e a la 0,2. Con la calculadora obtenés una mejor aproximación, pero vas a ver que te va a dar aproximadamente igual, ¿no? Vos vas a ver
que los primeros decimales van a coincidir y los otros no. Es más, uno se puede tomar el trabajo de ir tomando mejores aproximaciones y hacerlo en comparación con la calculadora, ¿no? Y la gracia, bueno, está hacerlo con las funciones trascendentes, ¿no? Las trigonométricas, ¿no? ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, y esto de curioso, o sea, ¿Sí? porque nosotros sabemos entonces que en la calculadora nos va también un decimal aproximado. Por Sí. medio, ¿se puede calcular o no se puede calcular el término ese complementario para nosotros tener los decimales que tomamos y los que no? ¿Con la calculadora? No, con la calculadora no. Ah, no. O sea, por medio de un cálculo analítico, qué sé yo, porque usted Sí, nombró el concepto de series, capaz que se puede, sí. desde una perspectiva del concepto de serie, calcular el término complementario. Sí, se calcula. Eso está en el apunte. Después se lo subo. Está hecho un ejemplo, creo que con esta está hecho. Sí, sí, con E a la 1, la aproximación del número E. Eso está hecho. Lo que pasa es que tenés que hacer una acotación del error. Eso está hecho. Sí, sí, sí. Está hecho. Pasa que lo que importa es, cuando uno hace los desarrollos en serie, bueno, eso tiene una importancia más teórica, ¿no? Lo que pasa es que uno cuando se mete en los desarrollos en serie, vos por ejemplo, si haces el desarrollo, nos vamos a análisis 3, si yo lo hago en variable compleja, esta función, variable compleja, ¿no? Y ponele, ¿no? Esto sería 1 más z al cuadrado sobre 2, más z al cubo sobre 3, factorial, ¿no? Más, etcétera, bueno. Pongo igual y hago la serie, ¿eh? Si vos le pones e a la ix, donde i es la unidad imaginaria, te queda 1 más i por z, más i por z todo al cuadrado sobre 2, más i por z todo al cubo sobre 3, bueno, factoriales, ¿no? Más, etcétera. Si vos acá, fíjate que los exponentes pares, la unidad imaginaria se te va, porque al cuadrado es menos 1, acá te queda 1 menos z al cuadrado sobre el factorial de 2, si pusieras otra, acá aparecería z a la cuarta sobre el factorial de 4, bueno, más, menos, etcétera. Y acá te va a quedar i factor común de z menos i al cubo es menos i, z cubo sobre 3 factorial, te escribo uno más. Y este desarrollo, si ustedes se acuerdan, ¿cuál es? No sé si no tienen por qué acordárselo, ¿no? Perdón, acá, esto es x, no z, es x, perdón. Acá le mandé x, no le mandé z. Esto es x, perdónenme, ¿no? ¿Esto qué es? No tienen por qué acordárselo, ¿no? Este es el desarrollo de la función coseno. Y esto que está acá es el desarrollo de la función seno. Por eso yo, con este desarrollo en serie, demuestro esta fórmula, que es la fórmula de Euler. Y esta fórmula resume toda la trigonometría. Y tanto el seno como el coseno, desde el análisis, se definen así. ¿Qué es el coseno? De X es la serie de Taylor. Pero esta fórmula es fabulosa, porque vos podés sacar todas las identidades trigonométricas. Mirá, bueno, a todos, ¿no? No estaba hablando a Mateo, pero a ¿No se todos. puede mostrar un poquitito más arriba lo que hizo, cómo la empezó? Ah, mirá, sí, arranqué con esto, con la serie, pero en variable compleja. En lugar de ir al canal volver, nos fuimos al futuro, ¿no? Análisis 3. Esto lo van a ver en análisis 3. Si yo reemplazo por i por x, ¿no? Acá me queda la unidad imaginaria. Me queda, cuando yo hago las cuentas, me queda la serie del coseno y la serie del seno. Y demuestro esta fórmula, que es Perfecto. clave. Esta fórmula es clave, es fundamental. Esto nosotros lo vimos en álgebra 1, bueno, no sé, no estoy en cursando. En álgebra 1 se trabaja esto. Cuando uno escribe el número complejo en la forma exponencial, ¿no?
Lo que pasa es que en álgebra 1 no lo podemos demostrar porque no sabemos desarrollos en serie, ¿no? Pero yo lo que les decía, que esta fórmula Es cierto. resume, claro, eso nosotros en álgebra 1 lo damos, cuando damos complejos al final, lo decimos, bueno, se puede escribir de esta manera, esto viene de acá, la fórmula de Euler, donde se demuestra en análisis 2. Bueno, acá lo probamos. Pero yo voy a esto, una cosa más interesante, que si yo acá le pongo, por ejemplo, no sé, 2 alfa, me queda esto. Y si yo aplico la fórmula de Euler acá, ¿sí? Es más, si yo esto hago i a la 2 alfa, es e a la i alfa más alfa, es e a la i alfa por e a la i alfa, ¿no? ¿Se entiende? Esto acá me queda coseno de alfa más i seno de alfa por coseno de alfa más i seno de alfa, ¿no? Primer miembro. Esto, repito, es e a la i alfa por e a la i alfa. Bueno, si acá hago la distributiva, ¿no? Me queda coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa más i 2 seno alfa coseno alfa. Una igualdad de números complejos. Números complejos. ¿Cómo? Que sería como una igualdad de números complejos y de ahí nosotros tenemos el coseno del ángulo doble y claro. Exacto. Una igualdad de números complejos son dos igualdades reales. Y acá me salió el coseno de 2 alfa y me salió el seno de 2 alfa. Por algo puramente algebraico, sin meterse con la parte geométrica. Por eso esta fórmula encierra toda la trigonometría. Si acá le ponen en lugar de 2 alfa, no sé, 3 alfa o alfa más pi sobre 2, ¿vieron cómo joroban eso en IMS? Con el ángulo, no sé, que difieren en pi sobre 2, en 2pi, sale todo de acá. O sea, es una manera piola de obtenerlo. No, esta fórmula es fabulosa. Y además, cuando ustedes reemplazan acá, si ustedes hacen en la fórmula e a la i pi, me queda el coseno de pi más i por el seno de pi. ¿No? Si yo acá pongo pi, me queda esto, ¿ven? Me queda e a la i pi, voy a escribir acá. Me queda e a la i pi igual coseno de pi, que es menos 1, más 0. O sea, llego a esto. E a la i pi más 1 igual a 0. Y esta igualdad es para hacerse un tatuaje, ¿no? Porque fíjense que vincula, fíjense lo que aparece acá. Son números. Aparece E, aparece I, aparece pi, aparece el 1 y aparece el 0. Esto está buenísimo. Son cosas muy, muy lindas que se pueden mostrar mucho y que no cuesta nada hacerlo. Cuando uno ve complejos, al final esto generalmente cuando uno cierra uno lo hace porque es interesante. Son cosas muy, muy interesantes. Sobre todo esta fórmula que se debe a Euler, que es uno de los matemáticos más prolíficos de toda la historia. Eso lo van a estudiar en Historia de la Matemática. Bueno, esto fue un desliz, no es tema de la materia, pero está bueno a veces ir un poquito más allá para ver la importancia de los desarrollos en serie. Porque, repito, la definición de seno no es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la razón trigonométrica, creo que lo dijimos ayer, en un triángulo rectángulo. Uno lo define en la circunferencia trigonométrica como la ordenada sobre el radio vector, pero también es una definición geométrica. La definición del seno y del coseno es la serie. Pero lo más ¿Puede grande mostrar la última parte, profe? Sí, sí. ¿Esto El acá? último, sí. Ese último renglón no, lo copiaste en la otra hoja, ¿no? Acá, sí, perdóname. Sí, espérate.
Claro, Gracias. para que quede como a continuación, profe. Ahí, acá, sí, sí. Ahí, sí. Sí, esto uno lo hace para mostrar que, o sea, esta igualdad, uno dice que, bueno, célebre, no sé si la palabra, porque aparece el número E, la unidad imaginaria, el número pi, dos de los irracionales trascendentes, bueno, más notables, ¿no? Bueno, la unidad imaginaria, como dije, el 1, el 0, eso es lo interesante. Pero en sí la fórmula de Euler, ¿no? De Euler, como le quieran llamar, eso es interesante. Y aparte, bueno, en las aplicaciones, porque números complejos después en toda la teoría de corriente alterna se trabaja con la forma exponencial, la forma polar, digamos, ¿no? Y eso es una herramienta muy poderosa en la electrónica, en la electricidad, ¿no? Por eso son herramientas estas, ¿eh?